Bueno chicos, bienvenidos hermanos, hermanas a una nueva sección que he estado pensando últimamente, en la que, vamos a vamos a hablar un poco en profundidad, a analizar ciertas cosas de la saga Assassin's Creed. Em, es una sección que voy a hacer yo, como la sección de Dorian Reacciona. Y voy a elegir ciertos temas, ciertas cuestiones referentes a la saga y las voy a pues analizar y comentar aquí con vosotros. Lo que vamos a hablar hoy pues quiero enfocarlo, el primero de todos, a la evolución, por decirlo así, de la historia de Assassin's Creed, las distintas etapas, cómo ha afectado a la saga, cómo ha afectado a tanto a los asesinos como a los templarios, esa evolución, ¿no? Decir que voy a hablar de los juegos principales, ¿vale? No voy a hablar pues de Chronicles, Bloodlines ni cosas así, sino voy a centrarme en la saga principal. Bueno, empezamos con Assassin's Creed 1, nuestro buen Altair. Bueno, hablamos de las cruzadas, ¿vale? Una época en la que todo se realizaba por nombre de Dios, ¿no? Los cruzados, los templarios, las diversas ramas que pelearon en las guerras santas, pues siempre lo hacían en nombre de Dios. Eh, Hombre, claro, luego están los sarracenos y demás, ¿no? No solo los templarios y los caballeros hospitalarios, también están pues los sarracenos. Mm, Vemos cómo es una época de guerra, ¿no? Si vamos jugando el Assassin's Creed 1, vamos pasando por los pueblos, vamos viendo las distintas ciudades. Vemos pues una época en la que la creencia era algo principal, ¿no? Era un pilar fundamental en la sociedad. Vemos como el vivir y el matar en nombre de Dios era algo bastante típico, por decirlo así, para aquellos guerreros que iban a las batallas de las cruzadas. ¿Qué ha significado para la saga Assassin's? Que bueno, en mi opinión creo que ha sido algo bastante profundo, en el sentido de que, claro, vemos cómo fue el verdadero inicio de los templarios, cómo los templarios realmente fueron en el pasado. Realmente es una rama, en este caso, los templarios son una rama de los cruzados. Luego aquí nos lo presentan como pues esa organización que se extiende en las distintas creencias y orígenes y que, bueno, pues se unen en un objetivo común, ¿no? Supuestamente llevar el control de Tierra Santa. Para bien, evidentemente, ¿no? Bueno, aquí ya entraremos en un debate de asesinos y templarios, de quién hace bien y quién hace mal. Obviamente aquí yo hablo desde mi posición como asesino, ¿de acuerdo? Aquellos que sean templarios, pues obviamente tendrán su opinión, tendrán su pensamiento y también, pues, es igual de válido. Veamos figuras notables, Ricardo Corazón de León, por ejemplo, Saladino. Creo que fue un buen inicio para la saga, ¿no? Es decir, vemos como Altair, vemos también la evolución de Altair como asesino después de que en un principio fuera así de arrogante, se creyera por encima del credo en sí mismo y luego tuviese que volver a redimirse. Bueno, es algo que ayudó bastante. Y nos trajo un comienzo muy interesante, dejando a un lado obviamente las mecánicas del juego y demás, porque hablamos ya de sus años. Pero fue un buen inicio y una buena época, eso está pues totalmente claro. Seguimos avanzando y llegamos a Assassin's Creed 2. El Renacimiento italiano, siglo XV.
Aquí, bueno, pues destacamos el control de los Medici en Florencia, cómo fue ese renacer del arte clásico, pero con un nuevo enfoque. Vemos diversas arquitecturas, como la Catedral de Santa María de Fiore, en Florencia. En Venecia también, con el Palacio Ducal. Ducal, sí, sí, creo que se llama así. Vemos como el arte es el predominante, ¿no? Es el elemento predominante de la época. Una Italia que se ve sumida pues en este círculo, por decirlo así, de arte, ya sea arquitectónico, como escultura, como pintura. Grandes autores, Da Vinci, Brunelleschi, Miguel Ángel. ¿Cómo afectó a la saga Assassin's Creed? Bueno, pues ver cómo un asesino, nuestro buen Ezio Auditore de Florencia, Ezio Auditore da Firenze, entra en la hermandad sin pretenderlo, no era algo pensado debido a las circunstancias que ocurrieron con su familia, ¿no? El asesinato, pues, de su padre Giovanni, de sus hermanos y cómo él tuvo que ocuparse de su madre y de su hermana y entrenar con su tío Mario. Bueno, vemos un enfoque totalmente diferente, ¿no? De la Orden Templaria. Vemos que aquí como ya no son guerreros cruzados, son una organización en secreto que abarca diversos aspectos de la sociedad, ya puede ser del clero como de la nobleza, y que buscan tener Italia bajo control. Y aquí vemos como... Y aquí, bueno, vamos a extenderlo no solo en Assassin's Creed 2, sino, vamos a decir, la saga Auditore, la saga de Ezio, vemos el reinado de los Borgia, ¿no? O sea, hablamos de uno de los peores reinados que hubo en Italia. Así de simple. Toda la corrupción que hubo detrás, todo lo que se hizo teniendo el poder del papado. Hablamos de una época para Italia, pues, con muchos matices. Por un lado tenemos lo que decíamos en su momento, la brillantez, por decirlo de alguna manera, del arte, pero por otro lado vemos cómo se está dirigiendo el país y no creo que a todos les guste, sinceramente. No ha sido algo muy a valorar viendo cómo Rodrigo Borgia hizo las cosas. Rodrigo y César, los dos. Pero fue una época interesante de jugar. Creo que hablo en nombre de muchos de nosotros cuando digo que ya te puede gustar más o menos a Ezio Auditore, eso es cuestión de gustos, pero fue una buena trilogía. Aunque si ya vamos a hablar de una obra de arte, hablamos de Revelations, ¿no? Es decir, ya lo hablamos en podcast, vimos como Assassin's Creed Revelations, con todo lo que tiene, es una obra de arte. Volvemos a recordar a Altair, esa vuelta a Siaf, esa banda sonora, esa jugabilidad en el sentido de estás en Constantinopla, Estambul. Vemos ese toque turco, que realmente está bastante bien. Vemos cómo son los asesinos en Constantinopla. Tratamos con ellos, soy el buen Yusuf. Y un templario pues también bastante interesante, que era hermano del sultán. No recuerdo ahora cómo se llamaba este templario. Pero hablamos de lo dicho, hablamos de un muy buen juego. Hablamos de 1511, creo que está ambientado ese juego. Siglo XVI, Constantinopla, Estambul. Una representación muy buena de la ciudad de la época. Eso creo que Ubisoft se ha llevado la palma en ese sentido, siempre lo ha hecho bien en cuestión a ambientar. La ambientación de Estambul es muy buena. Y vemos a un Ezio ya mayor, pero a un luchador bastante fiero, fiel a su creencia y todo un mentor, evidentemente.
Nos sacaron la lagrimilla cuando vimos lo de Altair. Yo creo que eso es algo que nos pasó a una gran mayoría de nosotros. Y pues no tengo mucho más que decir. La saga de Ezio era bastante interesante y enriquecedora, llena de personajes históricos conocidos, buenas misiones, buenas situaciones, batallas, combates, ambientaciones, bandas sonoras. Está bastante bien, la verdad que sí. Damos un salto y nos vamos a América, ¿no? Vamos a Assassin's Creed 3, siglo XVIII, Revolución Americana. Bueno, dejamos a un lado el arte, dejamos a un lado un poco esa clase de pensamientos y nos vamos a la revolución. Nos encontramos en una tierra en la que los comparten pues, los colonos británicos y los nativos americanos, ¿no? Vemos como este nuevo asesino, Connor Kenway, Ratón Keaton, no entra en la hermandad porque sienta la devoción de los asesinos, sino ve que su tierra está en peligro, ve que su gente está en peligro, su madre ha muerto en este conflicto y busca una ayuda. Vale. Se encuentra con el viejo Aquiles, un asesino ya retirado. Lo convence, lo ayuda, ¿vale? Lo entrena, lo convierte en un asesino. Y vemos que Connor Ratón Keaton pues logra ayudar a los nativos a aguantar pues la invasión, ¿no? A aguantar esa guerra que venían contra los británicos. Un asesino que muestra unas características diferentes, ¿no? A lo que hemos visto previamente. Ya que con Altair y con Ezio pues vemos unos asesinos más, vamos a decirlo, son diferentes a Connor en especial, teniendo en cuenta que Connor es más un guerrero que un asesino en ese sentido. Él pues criado como un nativo, él fue nació y se crió como tal. Y vemos que es bastante fino en la lucha bastante bien. Pero no se le quita mérito, evidentemente. Ayudó a Washington, ayudó a las colonias, no, perdón, a los nativos americanos a mantener pues lo que tenían, no a que se les arrebatara. Hablamos pues de una época también en la que se veía pues la importación-exportación internacional, ¿no? Barcos que iban y venían de las Indias Occidentales, claro. Hubieron eventos así importantes como el botín del té. Vemos que es un juego que es uno solo, pero tiene pues mucho que ofrecer. Bueno, aquí no incluimos a Liberation, evidentemente, nuestra buena Aveline de Grand Prix. Pero tiene mucho que ofrecer y sí es verdad que el personaje de Connor tuvo sus más y sus menos, pero en cierta manera la época era bastante interesante. Damos un salto atrás, esta vez vamos a Black Flag, la era de oro de la piratería. Hablamos del Caribe, hablamos de Cuba, hablamos de esas islas en las que se escondían tesoros, misterios, leyendas de viejos piratas, de viejos de taberna. Hablamos de un juego que refleja pues la esclavitud, ¿no? En mayor medida. La esclavitud, los bandidos, piratas, cómo eran los gobiernos de la época, en este caso hablando de Torres y en Cuba y demás. Hablamos de la diferencia entre la vida de un pirata y de un ciudadano cualquiera de la época.
Edward Kenway, aquí hablamos pues de un personaje que deja su papel, su puesto en la Armada Británica para buscar fortuna dentro del mundo de la piratería. Y pues luego de lo ocurrido, pues se ve que tiene un barco al que llama Jackdaw. Se ve que se encuentra con un atuendo de un asesino, con un par de hojas ocultas, las cuales, bueno, una de ellas tiene el principio, la cual tiro en la arena, cosa que cuando lo vi pues no me gustó nada. Dije, maldito Kenway. Luego se encuentra que tiene las dos hojas ocultas. Duncan Walpole era el asesino dueño de ese atuendo que se había puesto. Y se encuentra pues en una situación que no se esperaba encontrar, que era una batalla entre dos organizaciones que habían peleado durante siglos, que eran los asesinos y los templarios, ¿no? Vemos como dentro de este conflicto, de esta situación, varios de sus compañeros pues mueren. Mary Red, el viejo Barba Negra, varios piratas. Pero sin más, es un juego que, bueno, nos muestra ese lado, vamos a decir, oscuro, ¿no? Del siglo XVIII, cuando la exportación e importación de esclavos, esa vida que tenían, por decirlo así, esa mala situación. Luego hablamos, bueno, aquí no nombraremos el grito de libertad, el Freedom Cry, pero aquí vemos también cómo hay algunas sesiones como The Wale que luego van a liberar, ¿no? Esclavos de esa mala vida. Y cómo se sigue manteniendo los ideales de ambos bandos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos los templarios que quieren un control. Tienen sus esclavos, tienen sus dominios, quieren gobernar sus ciudades, islas, países. Y por otro lado están los asesinos que buscan esa liberación, ¿no? Quieren ese libre albedrío, que la gente se adueñe de su vida. Un juego que trae bastante... Sobre todo alegra bastante la vista, es bastante bonito el mapa del Caribe, ¿no? De las Indias Occidentales. Pero, a ver, ya he hablado de ello previamente. Yo no soy muy fan de Assassin's Creed 4, pero igualmente, oye, está bastante bien. Rogue no voy a hablar mucho tampoco, más o menos la misma situación que Black Flag y que el 3, siglo XVIII. Esta vez solo que vemos la perspectiva de un templario, que es Shay. Que eso ya, posiblemente eso que haya para otro capítulo, ¿no? Posiblemente en otro episodio hablemos de cómo fue ese cambio de Shade de asesino a templario, qué pudo provocar, influir y por qué se dio esa situación. Eso puede que lo hablemos a futuros. Unity, la Revolución Francesa. Liberté ou la mort. Pues bueno, también hablamos de otra revolución, ¿no? En este caso, pues nos vamos a Francia, vemos un pueblo totalmente descontento, guillotinas que no paraban de funcionar, como mismo decía Elisdraser en una parte del juego. Vemos como el espíritu de un país, de una ciudad, también concretamente aquí París, está en busca de un cambio, de una mejora. Vemos cómo la gente literalmente da su vida, no le importa morir combatiendo si con ello consiguen una mejor situación, lo cual es normal, sinceramente. Y vemos cómo aquí nace un nuevo asesino que es Arnaud Victor Dorian, ¿no? Nuestro buen Arnaud. Muy hateado por muchos, querido por pocos. No voy a entrar en temas de los bugs que tuvo Unity, eso ya lo dejaremos aparte.
Pero muy interesante, ¿no? Y sobre todo la situación que nos presenta un asesino que se enamora de una templaria, ¿no? Aquí hablamos también, ya no solo de una revolución, hablamos de un país que se está cayendo abajo, no. Hablamos también de un amor prohibido, por decirlo de alguna manera, ¿no? El cual solo hemos podido ver en el pasado con Altair y con María. Que ese sí, bueno, sale bien, ¿vale? Entonces, Arnaud Dorian y Elise de la Serre, dos representantes, por decirlo de una manera, de cada bando, asesinos y templarios que se enamoran. Vemos que aquí los templarios vuelven a ser, pues, ese conjunto, ¿no? Ese grupo de personas de distintas posiciones sociales que quieren, pues, controlarlo todo y dominarlo todo. Vemos a Germain, el maestre de la época, queriendo, pues, controlar toda Francia. Vemos como, aprovechando esa mala situación que tiene el país, vemos ese descontento que tiene la gente, pues los templarios están haciendo lo que quieren. Tienen que venir, pues, los asesinos a intentar controlar un poco la cosa. Vemos bastante movimiento. El buen Napoleón, tenemos también una figura bastante conocida de la historia, nuestro buen Napoleón Bonaparte. La verdad es que, quitando todo el odio que recibió Unity con los bugs, los famosos bugs que han salido, que podéis ver a día de hoy en internet, históricamente hablando, sí es algo realmente interesante, ¿no? Bueno, en ese aspecto Ubisoft, como dije antes, tanto en la ambientación como en historia siempre han tenido, pues, muy buen gusto, muy buena representación. Pasamos a Syndicate. Aquí hablamos de una revolución totalmente diferente, la revolución industrial, la edad del metal, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera así. Vemos cómo surgen empresas, luego aquí vienen el tren, todo una innovación en cuestión de tecnología y pensamiento, grandes pensadores. Vivimos a Darwin y a Dickens, inventores como Graham Bell, no me acuerdo el nombre que tenía, ese era el apellido. Bueno, un Londres de lo mejor, ¿no? Por decirlo así. Vemos como aquí hablamos de la ciudad más, en ese entonces, una de las ciudades más grandiosas del mundo, ¿no? Por lo que podía ofrecer y por lo que tenía. Control de la reina Victoria, por supuesto. Y vemos la entrada, pues, de dos mellizos, que son, pues, Jacob Frey e Ivy Frey. Dos asesinos que intentan mantener a Londres con un buen, digamos, que no se salga de control, con una cierta calma, ya que tenemos al otro lado a Starrick, que quiere dominar, pues, todo Londres, que quiere, pues, mandar al carajo a la reina Victoria, quedarse con el control de todo, usando los Blighters, para tener control incluso desde, pues, desde abajo, ¿no? Desde lo más bajo de Londres, desde las calles, por decirlo así, hasta, pues, la realeza. Vemos como nuestro buen Jacob, pues, aquí funda a los Rooks para mantener ese control en las calles, y junto con su hermana Ivy, pues, se encarga de parar los planes de Starrick. Unos templarios bien organizados, debo decir. Hablamos de una organización que, como les dije, va desde lo más bajo hasta lo más alto. Vemos cómo quieren tenerlo todo bajo control, ya sea desde la parte, pues, del mercado, como
de la zona pandillera, por decirlo así. Starrick hizo una buena organización en ese sentido. Creo que eso es algo que todos podemos decir bien. Uno de los mejores templarios que ha habido en la saga para mí, sinceramente. Luego hablamos ya del sudario del Edén y todo lo ocurrido, ¿no?, en el palacio de Buckingham, pero bien organizado, bien hecho, un juego que se puede disfrutar. Y hasta la fecha, el juego que yendo al pasado es el más cercano a la época actual. Nos vamos a Origins, el buen Egipto, ¿no? Hablamos de una época en la que imperiaban los faraones. En el caso de Roma, pues estaba el emperador. Una era de imperios, ¿no? Hablamos de conquistas, de batallas. Aquí ya no simplemente en nombre de un dios, como podría haber sido Assassin's Creed 1. Aquí hablamos ya también de para demostrar la fuerza de un imperio, de un lugar concreto. Vemos como nuestro personaje principal, nuestro buen Bayek de Siwa, un Medjay que luego se convierte en un oculto. Digamos, el origen de los asesinos. Y hablamos pues de un juego de una época de traiciones, conspiraciones. Vemos cómo entra a nueva temática en la que todos los grandes enemigos, por decirlo así, tienen nombres ocultos: el león, la serpiente, el escorpión. Tienes que averiguar quiénes son, investigar, ir de ciudad en ciudad. Vemos las distintas creencias, porque aquí hay gente griega en el juego, hay también egipcios y luego también romanos, eso es evidente. Bastante multicultural, bastante visual, un Egipto bastante bien elaborado, bastante bien dividido. Una buena distinción de zona pobre y zona rica, ¿no? Lo que hablamos cuando íbamos por Siwa y demás, y luego veíamos las grandes ciudades. Veíamos esas diferencias, esa forma de vida, ¿no? Esa adoración a viejos dioses, a los dioses egipcios, a Ra, Anubis, etc. Y por supuesto, representación griega, esculturas griegas de dioses griegos y demás. Un juego que nos trajo bastante, pues, intriga, podríamos decir, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos que descubrir esos enemigos, ver cómo es esta organización completa, ¿no? Esta conspiración en contra de Cleopatra y cómo se quieren hacer con el control de Egipto. Luego pasamos a Odyssey. Bueno, aquí ya nos metemos en mi época favorita de la historia, que es la Grecia clásica. Una historia también de batalla, en este caso pues entre dos ciudades principales que son Atenas y Esparta. Vemos pues esa creencia, ¿no?, a los dioses del panteón griego, los dos olímpicos. Vemos cómo se mata en nombre de ellos, se lucha en nombre de ellos, se hace prácticamente todo en nombre de esos dioses. Aquí hablamos pues de una guerrera espartana, nuestra buena Cassandra. Y claro, aquí tenemos en cuenta también personajes importantes, como puede ser Leónidas y algunos filósofos que han aparecido a lo largo del juego. A tener en cuenta, ¿no? Es decir, ya no solo hablamos de un juego que trae un mapa impresionante, bastante grande, bastante complejo, sino también hablamos de buenas figuras históricas. Que nos traen pues de las mejores interacciones con el pasado que puedan haber. No voy a entrar en detalles sobre si considerarlo un Assassin's Creed o no, eso ya vendrá posterior. A lo mejor puede que un día hablemos de ello.
pero como representación histórica es más que excelente. Es decir, hablamos de una Grecia bien plasmada, hablamos de unas ciudades que muestran su estilo, su esencia, que seguro fue así en el pasado. Un juego que en cuestión a lo que te transmite y a lo que puedes ver es bastante fiel, ¿no?, a la realidad. Y terminamos con nuestro Valhalla, el más reciente de nuestros juegos. Aquí hablamos de varios sitios, ¿no? Empezamos con Noruega, ese estilo de vida puro vikingo, las creencias del Valhalla, ¿no? La vida vikinga, saqueos, batallas, guerras, ansias de descubrimiento, cuando fueron a Inglaterra. Vemos esta llegada a Inglaterra, ese asentamiento en Ravensthorpe, creo que se llamaba. Vemos la interacción con personajes cristianos, como fue realmente en la era vikinga. Llegada a América. Vemos muchas cosas. Realmente es un juego que en cuestión a lugar, a descubrimientos, etapas, está bastante surtido, ¿no? La vida de una vikinga, ¿no? De nuestra buena Eivor. Vemos cómo analizamos la vida de una vikinga que no solo batalla por lo que cree, sino también por ese afán de descubrimiento, por su gente, por su lugar. La historia, obviamente, entrando en terreno Isu con los dioses del Valhalla. Son cosas que han plasmado bien esa esencia vikinga, ¿no? Vamos a decirlo así. Cuando hagamos podcast de Valhalla os diré lo que pienso, ¿no? Referente a la historia de Eivor, a lo que se ha mostrado y demás. Pero en ese sentido, al menos sí está bastante bien, bastante fiel. La representación de los saqueos navales. Algo que ha sido bastante positivo. Y aquí, bueno, aquí no tenemos aún a los templarios. Pero sí vemos como los asesinos están metidos. Bueno, en este caso vemos a ese pequeño asentamiento asesino que hay en Ravensthorpe, con los dos asesinos que están ahí, que son... No me acuerdo ahora sus nombres, la verdad. Ahora me pillo bajo. Uno era Hitham y el otro era... No me acuerdo su nombre, pero bueno. Vemos como ya los ocultos empiezan a tener pues ese aspecto, ¿no? De asesinos. Vemos como el famoso símbolo de la hermandad. Vemos como hay diversas refugios de la hermandad por Inglaterra. Vemos ese estilo de vida, ¿no? También en Irlanda se puede apreciar bastante bien. Hablamos de una vida, pues, de guerreros, ¿no? Guerreros y campesinos, por decirlo de una manera. Bastante interesante a comentar. Nos ha traído bastante contenido. De hecho, tiene bastante contenido en DLCs y demás. La batalla en Francia, el asedio de París y todo lo que ha venido también. Entonces, bueno, en ese sentido también ha aportado bastante. Si tuviera que aventurarme a decir qué época de las jugadas ha aportado más a la saga Assassin's Creed, como también aportando pues ese conflicto, ¿no?, entre asesinos y templarios. Hombre, yo creo que donde más representada está es en el primero, ¿no? Hablamos ya directamente del origen del temple, de cómo empezó esta enemistad, este conflicto entre esos dos bandos. Pero a lo largo de la saga, como ya hemos mencionado, pues vemos cómo ese combate, esa rivalidad sigue continuándose. Pero me gusta mucho, sobre todo, cómo está representado en Syndicate.
esa nueva orden templaria renovada. Y cómo eso, cómo los asesinos aún siguen, pues, en ese afán de detenerlos. Pero evidentemente en cualquier juego hablamos de la saga de Ezio, hablamos de Black Flag, el 3. Buenas diferencias entre los bandos, por decirlo así. Ya si vemos los tres últimos juegos, no, porque ahí todavía no existía como tal la Orden de los Templarios y tampoco la Hermandad de los Asesinos en sí. Pero apuntaba a buenas maneras, en ese sentido apuntaba a buenas maneras. Entonces, llegados a este punto, ¿ha tenido un buen progreso la historia y el contexto en la saga Assassin's Creed? Mi respuesta es sí. Aquí ya dejamos un poco de lado, eso obviamente de declarar, dejamos un poco de lado la opinión personal, ¿no? Es decir, pues a mí no me gustó este juego, no me gustó este otro, o este me gusta más que el otro. Eso queda de lado. Hablamos como contextos históricos y cómo han sido buenos para la saga. En ese sentido, pues Ubisoft ha hecho muy bien, muy muy bien. Y creo que con esa conclusión vamos a parar aquí el vídeo. Como siempre, gracias si habéis llegado hasta aquí. Dejaos un like si os ha gustado el vídeo. Podéis dejarme en los comentarios sobre qué tema podríamos hablar, ¿no? Analizar, comentar, dar alguna opinión, así, de lo que sea, de referente a la saga. Y nos veremos en próximas entregas. Y recordad que nada es verdad y que todo está permitido. Nos vemos, hermandad.